¿Por qué parece a veces que los discípulos de Jesús son señalados como ridículos? Nancy Lee DeMoss explica por qué algunas personas molestan a los creyentes. En última instancia, su problema no es con nosotras, sino con Dios. Porque cuando las naciones conspiran, es contra Cristo. Desprecian su gobierno y están decididas a desecharlo. Por eso es que se amotinan los pueblos. Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss, en la voz de Patricia de Saladín. Pareciera a veces que los enemigos del Evangelio tienen tanta fuerza que se han convertido en invencibles. Nancy le dará un poco de perspectiva al continuar con la serie Castillo Fuerte es nuestro Dios. Yo no sé ustedes, pero yo estoy siendo bendecida por el tiempo que estamos pasando lenta y cuidadosamente en oración por el Salmo 46. Comenzando en el versículo 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares. Aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será sacudida. Dios la ayudará al romper el alba. Y entonces llegamos al versículo 6. Y es interesante en este salmo cómo tienes este vaivén entre esas dos realidades que hablamos anteriormente, Dios y las tribulaciones. Así que acabamos de leer este gran versículo acerca del río que da alegría a la ciudad, y Dios está en medio de ella, ella no será conmovida, Dios la ayudará al amanecer. Todas estas son frases que quieres tenerlas enmarcadas dentro de tu casa. Y luego llegas al versículo 6 y ves la otra cara de nuevo. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Nadie quiere eso en una pieza en su casa, ¿verdad? Y tú dices, aunque mi casa es muy semejante a eso. Pero hasta que no hayas experimentado algo de lo que dice el versículo 6, que dice que las naciones braman y los reinos se tambalean, que a su voz la tierra se derrumba, no podrás ver quién es ese Dios. Y todo el gozo vivificante, el río, el refugio, la fuerza y la ayuda que Él es. Echemos un vistazo a esas frases hoy. En la primera parte del Salmo vemos este trastorno del reino natural. Esta imagen de las aguas agitadas y las montañas que se arrojan al mar. A veces estas cosas pasan, literalmente. Les llamamos desastres naturales. Pero también podemos imaginarnos conmoción en general, turbulencia en el mundo, entre las naciones. Hemos visto todo tipo de imágenes de tornados, terremotos y tsunamis y otras similares. Imágenes recientemente asombrosas que nos quitan el aliento. Pero también vemos cosas que no son tan fáciles de imaginar, pero que contienen la misma idea. Gente en turbulencia, personas sin empleo, personas con problemas de salud, con hijos pródigos, con matrimonios en dificultades, personas con depresión. Las naciones braman, los reinos se tambalean. Y tienes una sensación en el versículo 6 de confusión y de miedo. Y ya hemos hablado de miedo en este salmo. El versículo 2 dice, no temeremos, aunque la tierra se estremezca. Aquí vemos una imagen de terror. Las naciones braman, se tambalean los reinos y una sensación de que todo está al revés y en un caos total y confusión, y nos aterrorizamos. Braman las naciones. Esa palabra braman es la misma palabra que se usa en el versículo 3 al hablar sobre el estruendo de las aguas. Es la misma palabra allí. Es hacer un sonido fuerte, estar en gran conmoción, tumulto o clamor. Algunas traducciones dicen, las naciones están aterrorizadas o las naciones están en alboroto.
El concepto aquí es que las naciones gimen en el miedo o en el desaliento. Ahora, aquí hay algo que es muy inestable. No hay nada estable en lo que estás leyendo aquí. Entonces vemos otra frase similar. Los reinos se tambalean. Cuando piensas en la palabra tambalearse, y volvemos al principio del pasaje donde se habla de las montañas que se mueven hacia el fondo del mar, porque es la misma palabra hebrea, los reinos se tambalean, las montañas se mueven, significa resbalar o sacudirse o caerse. No creemos que los reinos o las montañas tiemblen o que generalmente se tambaleen. Pensamos en ellos como algo seguro, pero el escritor se está refiriendo a que hay temporadas de extraordinaria conmoción y turbulencia en este mundo. Momentos en que parece que las cosas que eran más seguras, de repente están todas en juego, conmovidas, tambaleándose. Y no estamos viendo esto en nuestro mundo de hoy. Escuchamos de insuficiencia cardíaca a causa del terror. Se oye hablar de personas que se quitan la vida y sumamente estresados en sus mentes, medicados y frustrados porque todo el mundo parece estar fuera de orden, fuera de curso. Y luego vemos cómo la tierra se derrite, nada menos. Y la palabra ahí es temer o desfallecer. En un sentido es como que todos los habitantes de la tierra están en terror y en miedo. Así que vemos naciones bramando, reinos tambaleándose y la tierra derritiéndose. Claro que no es una imagen agradable, pero ¿estás entendiendo? ¿Lo puedes sentir? ¿Estás pensando en alguna noticia? Porque si no es así, la próxima vez que veas las noticias, estos versículos te vendrán a la mente. Luego vemos la frase, dio él su voz y la tierra se derritió. Siempre se trata de Dios, los caminos de Dios, las obras de Dios, lo que Dios está haciendo, lo que Dios está a punto de hacer, lo que Dios está logrando. Y su parte en todo esto. ¿Lo ves? El problema es que calculamos sin Dios. Vemos las noticias y nos llegan cartas como la que me llegó hace unos meses, que te traen noticias desgarradoras y dejamos fuera a Dios. Tu marido te dice que se va, tu hijo te dice que está buscando un estilo de vida sexual desviada y todo tu mundo se tambalea. Eso es comprensible desde el punto de vista humano, pero tenemos que volver a buscar cómo poner a Dios en la ecuación. Incluso con estas naciones furiosas, con reinos tambaleantes, en esta tierra derritiéndose, Dios está allí y a su voz la tierra se derrite. Y yo sigo yendo una y otra vez al comentario de Matthew Henry en el Salmo 46. Puedes leerlo por ti misma en línea si quieres. Este gran comentarista de hace años tiene aquí unas joyas grandiosas. Y una de sus líneas dice, el que es Dios comprueba el enojo y rompe el poder de las naciones que se oponen a él y a su interés por el mundo. ¿Lo ves? Dios todavía tiene el control. Dios tiene todo en sus manos, incluso en la tempestad y en la tormenta. Y se puede ver en este versículo que las naciones braman, que los reinos se tambalean. Dios pronuncia su voz y se derrite la tierra. Aquí vemos dos aspectos del juicio de Dios. Ambos han jugado un papel en el curso de la historia. Están jugando hoy y jugarán en formas aún mayores a medida que llegamos al final de los tiempos. El primer aspecto del juicio de Dios es que la rebelión y la maldad de este mundo, las naciones furiosas, lo ponen en un curso que resultará en inestabilidad e inseguridad. Se amotinan las naciones, los reinos se tambalean. Incluso si Dios no fuera a intervenir directamente en el juicio, que sí lo hará, ¿qué será el segundo tipo de juicio? Tenemos este primer tipo de juicio de Dios cuando deja al mundo a su propia suerte. Así que Él permite que el enojo persista durante un periodo de tiempo, ya que en última instancia esa furia es en su contra. Y luego permite que las cosas tomen su curso. Es entonces cuando los reinos se tambalean, inseguros e inestables. Esta es una expresión del juicio de Dios. Él los deja solos a su propia suerte. Como dice Romanos 1, Él deja que el pecado siga su curso. Pero luego está este otro aspecto del juicio de Dios, que es su intervención directa en traer juicio sobre este mundo pródigo.
Dios habló para que existiera el mundo por su palabra. Él sostiene el universo por el poder de su palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 3 nos lo dice. Y entonces un día Dios traerá juicio final, catastrófico, y disolverá al mundo como lo conocemos. ¿Cómo? Por el poder de su palabra. Vemos la autoridad, el poder de la voz de Dios. Sin dudas, lee el Salmo 29. Permíteme leer algunas frases de allí. La voz del Señor está sobre las aguas. El Dios de gloria truena. La voz del Señor es potente. La voz del Señor quebranta los cedros. La voz de Jehová es como llama de fuego. La voz del Señor sacude el desierto. La voz del Señor abre los bosques. Y en su templo todos claman gloria. El Señor se sienta por encima del diluvio. El Señor se sienta como Rey para siempre. Vemos los juicios de Dios en pequeñas formas que se han establecido en el curso de la historia. Y en última instancia serán en contra de este planeta pródigo. En los juicios de Dios, Él es glorificado. Él es santo y poderoso, y un Dios con quien no se juega. Él es glorificado incluso en medio del juicio. En su templo todos claman, gloria, gloria. Y no es que nos gloriemos o que nos alegremos ante el juicio, sino que decimos, Dios, te glorificas incluso en tus juicios. ¿Lo ves? La tendencia de los incrédulos y de las naciones es el manifestar su rabia contra el reino de Dios, para oponerse a su gobierno soberano y conspirar contra el pueblo de Dios. Esa es la forma en que el mundo se concibió desde Génesis 3. Hay un impulso que tenemos individualmente y que cualquier corazón no regenerado tiene, y es el de ser soberano. Y por supuesto, para ser soberano, tienes que sacar a Dios de su trono. ¿No es verdad? Entonces, las naciones se enfurecieron contra Israel en el Antiguo Testamento. El pueblo escogido por Dios fue víctima de la furia de las naciones. Y lo sigue siendo hoy en día. Y Dios tiene lástima de las naciones que se enojan contra Israel, por cierto. Si quieres ver lo que pasa, ve a los profetas del Antiguo Testamento y mira qué pasó con las naciones que abandonaron a Israel. El mundo incrédulo hoy se levanta contra los seguidores de Cristo, en contra de sus santos. Y ves eso. Se puede hablar de Dios, se puede hablar de religión, pero no se puede hablar de Cristo. No hables de Él como Señor. Tan cierto como que en el Imperio Romano, cuando ellos decían Jesús es el Señor, entonces perdían sus cabezas y iban a la arena con los leones hambrientos. Hoy en día, si hablas de que Jesús es Señor y lo vives, experimentarás consecuencias, porque el mundo está conspirando contra Dios. En última instancia, su problema no es contra nosotros, sino contra Dios. Cuando las naciones se enfurecen, es contra Cristo. Desprecian su gobierno y están decididos a desecharlo. Es por eso que se enfurecen los pueblos. Recordemos que el Salmo 2 es citado varias veces en el Nuevo Testamento. ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que se sienta en los cielos se ríe. El Señor se burla de ellos. Luego les hablará en su ira y en su furor los aterrará. Pero yo he consagrado a mi Rey, el Rey Jesús, sobre Sión, mi santo monte. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme, dice el Rey Jesús, y te daré las naciones como herencia tuya, y como posesión tuya los confines de la tierra. Tú los quebrantarás con vara de hierro, lo desmenuzarás como vaso de alfarero. Ahora pues, oh reyes, mostrad discernimiento, recibid admonestación, oh jueces de la tierra. Adorad al Señor con reverencia y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues puede inflamarse de repente su ira, pero
cuán bienaventurados son todos los que en Él se refugian. ¿Ves esa batalla cósmica allí? Las naciones se enfurecen contra Cristo y contra su derecho a gobernar este mundo. El hombre dice: deshazte del hijo, del dueño de la viña. Mátenlo, queremos reinar. Queremos ser el Señor que mora en los cielos. Nos da miedo, nos atemorizamos y pensamos: oh, pobres cristianos. Dios no tiene miedo. Dios no se preocupa. Dios no está retorciéndose las manos tratando de averiguar lo que tiene que hacer con todas estas catástrofes en el mundo. Él está en su trono. Él reina. Y sabemos por las Escrituras que al final de los tiempos, y leemos acerca de esto en el libro de Apocalipsis, las naciones montarán una batalla mayor y ofensiva contra Cristo. Se pondrá más intenso. Esto no va a mejorar. Y no sé si esto te anima o no, pero solo te digo que esto se va a poner más intenso en la batalla contra Cristo. Al pensar que todos están en mi contra, es mejor tener esta perspectiva. Satanás no se preocupa por ti, de verdad. A él no le importo yo. Él odia a Jesús. Él odia a Dios. Y él nos usa como títeres, como peones, algo para tratar de llegar a Dios. Apocalipsis nos dice que en los últimos días esta batalla será cada vez más intensa en contra de Cristo. Apocalipsis capítulo 17 habla de 10 reyes que recibirán autoridad como reyes por 1 hora junto a la bestia. Pelearán contra el Cordero. ¿Y qué posibilidades tiene un Cordero contra 10 reyes? Pero, ¿sabes cuál es la frase que sigue? Y el Cordero los vencerá. Amén, el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Apocalipsis capítulo 19 es uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia. Al principio de este pasaje vemos a Jesús que viene del cielo sobre el caballo blanco. Y dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los 2 fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Y puedo recordarte que el resultado de la batalla no es en lo absoluto lo que está en juego, porque el resultado es seguro. Así que vemos esta batalla cósmica, pero luego vemos un microcosmos de esa batalla en nuestro propio mundo. La ira de los colegas y miembros de la familia en contra de Cristo, que a veces están en contra de aquellos que aman y sirven a Dios. Ellos lo odian y se desquitan contigo. Y mientras te sientes atrapada en el tiroteo. Y esto puede ser intenso. Tal vez lo hayas experimentado en tu propio matrimonio o en tu trabajo. He visto algo de esto yo misma en las últimas semanas. Entonces, ¿cómo sobrevivir en medio de esta batalla antes de que el último capítulo se cumpla? ¿Cómo podemos evitar estar atemorizadas y tener que huir? Bueno, recuerda 2 cosas. Una es que Dios permite que sus enemigos hagan lo que quieran por un breve periodo de tiempo, pero realmente no son rivales para Él. Cuando Él emite su voz, los reinos de este mundo tiemblan y sus habitantes se derriten de miedo. Recuerda eso. Y entonces recuerda los versículos de este salmo. Los leí 2 veces. Esta estrofa, los versículos 7 y 11. Y ahí es donde me quiero centrar en nuestros últimos minutos. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Las naciones pelean, los reinos tambalean, la tierra tiembla. Pero aquí está el coro. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio.
Algunos comentaristas dicen que esto fue un coro recitado por la congregación en respuesta a lo que acababa de oír en el resto de este salmo. Así que quiero que practiquemos esto. Permítanme decir el estribillo y luego quiero que lo digas como si lo dijeras de corazón. Créelo conmigo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Amén. Amén. El Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, es un título militar de Dios, las huestes de los ejércitos de Israel, o pueden ser los ejércitos angelicales de Dios. Él es el Señor de todo. Él es el capitán, el comandante en jefe, el supremo soberano y Señor, el Dios de poder. Y aquí está lo bueno. Él tiene todo el poder creado a su disposición. Todos los poderes creados en el cielo y en la tierra, Él los tiene. Él es el Señor de los ejércitos. Él rescató a Jerusalén de los ejércitos terrenales que buscaban atacar y destruir a Jerusalén. En última instancia, Dios subyugará a todos sus enemigos y logrará la liberación de su pueblo. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Esto significa que Él está de nuestro lado. Su presencia, la presencia de Jehová, el Señor de los ejércitos. Su presencia es una amenaza para nuestros enemigos, pero es reconfortante para nosotras. Él es el Todopoderoso. Y mientras Él está con nosotras, estamos a salvo. Emmanuel, Jesús, es el Señor de los ejércitos, Dios con nosotros. Y Él ha prometido que nunca nos dejará ni nos desamparará. Y no solo es el Señor de los ejércitos con nosotros, pero el Dios de Jacob es nuestro refugio. Ahora, esa es una declaración de gracia. Jacob, el tercero de los patriarcas judíos, Abraham, Isaac y Jacob. Jacob no fue un héroe espiritual. Él tuvo una vida accidentada. Él era un engañador, pero el Dios de Abraham y de Isaac era su Dios también. Él estaba en una relación de pacto, y por eso el bienestar de Jacob no dependía de su fidelidad o de su propio carácter, sino del de Dios. Y eso no te pone contenta. El Señor de los ejércitos es capaz de ayudarnos. Él es el Todopoderoso. El Dios de Jacob ha pactado ayudarnos por su amor y por su misericordia. Y me encanta lo que un comentarista dijo. El Dios de Jacob es el Señor de los ejércitos. Más asombroso aún es que el Señor de los ejércitos es el Dios de Jacob. Tú puedes ser un Jacob. Es posible que tengas un hijo o una hija o un compañero que sea un Jacob. Pero el Señor de los ejércitos puede llegar a ser su Dios por la gracia. Es posible que hayas cometido errores en el pasado como lo hizo Jacob. Pero si has puesto tu fe en Cristo, Él es tu Dios, tu fortaleza y Él nunca te dejará. Así que en el primer párrafo de este salmo, tenemos la naturaleza agitada. En los versículos del 4 al 6 tenemos las naciones en un alboroto. Pero vemos en el versículo 7 que a pesar de todo, Dios es un refugio, un lugar seguro para su pueblo, una ayuda siempre presente. Dios es mayor que la furia de las naciones y reinos tambaleantes en cada temporada, en cada situación. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Él es el Dios de Jacob. El Dios de Jacob es nuestra fortaleza. Y por cierto, esa palabra fortaleza significa un lugar alto e inaccesible. Nadie puede llegar hasta allí. Él es tu fortaleza. Tú puedes ser un Jacob, pero si estás confiando en Cristo para salvación, Él será para ti un lugar alto, inaccesible, una fortaleza alta. Cuando John Wesley estaba muriendo a la edad de 87 años, un pequeño grupo de amigos se reunió en torno a él. Y él hizo un gesto para que vinieran hacia él y se arrodillaran para orar. Al terminar de orar,
Wesley trató de hablar, pero en su condición de debilidad era una lucha tan solo pronunciar las palabras, así que ellos se acercaron más a él. Y Juan Wesley gritó con una explosión final de fuerza: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. Y luego, en el último gesto de triunfo antes de morir, Wesley levantó el brazo y repitió las palabras: lo mejor de todo es que Dios está con nosotros. El Señor de los ejércitos está con nosotros. El Dios de Jacob es nuestro refugio. Amén. Amén. Nancy Lee DeMoss ha estado dando esperanza a todo el que ha sido ridiculizado por su fe en Cristo. Este mensaje es parte de la serie Castillo Fuerte es nuestro Dios, basado en el Salmo 46. ¿Ya te suscribiste para recibir el correo de Conexión Diaria? Cada día te llegará un correo electrónico que contiene el enlace del programa del día. También contiene el título de la serie y algunos puntos importantes del programa. Además, contiene un enlace con el título del artículo del blog. Es muy fácil suscribirse. Solo entra a avivanuestroscorazones.com y sigue las instrucciones que encontrarás allí. Con nosotras, Nancy Lee DeMoss. Hemos podido lograr que series como estas sean transmitidas gracias a los oyentes que apoyan el ministerio con sus oraciones y apoyo financiero. Tal vez tú has escuchado el programa durante mucho tiempo y te has beneficiado en gran manera del programa, pero nunca has invertido en el ministerio. ¿Podrías preguntarte, ¿es Aviva Nuestros Corazones importante para mí? ¿Hay algo que pueda dar? ¿Estaría Dios de acuerdo que yo apoye este ministerio? Si las respuestas son sí, puedes hacer una donación de cualquier cantidad llamando al 1-800-569-5959 o visitando nuestro sitio web avivanuestroscorazones.com. Muchas mujeres estarán agradecidas de que hiciste eso para que este programa pueda llegar a su área. Cuando llames, especifica que estás haciendo una donación para la extensión hispana del ministerio. ¿Alguna vez te has sentido incómoda por leer historias sobre el juicio de Dios? Es una reacción común a las historias del Antiguo Testamento, pero cuando Dios trae la desolación sobre la tierra, en realidad puede ser una fuente de gran consuelo. Descubre por qué mañana en Aviva Nuestros Corazones. Aviva Nuestros Corazones con Nancy Lee DeMoss es un ministerio de alcance de Life Action Ministries.